Hace un momento hablábamos sobre la inflación y se dice con frecuencia que la inflación puede funcionar como un impuesto que afecta sobre todo a las personas de menores recursos. Vamos a platicar al respecto con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Pascal? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Bueno, en los hechos se manifiesta así, que quienes menos ingreso tienen más sufren el impacto de la inflación. Sí, así es. Efectivamente, Pascal, en general, la inflación le afecta a quienes menos tienen porque estas personas dedican una proporción mayor de su ingreso al consumo. Nada más para poner un ejemplo, en México al menos, las personas de menores ingresos, el 20% más pobre de la población, gasta prácticamente el 50% de sus ingresos en alimentos. Mientras que esto, si nos vamos al 10% de la población que tiene mayores ingresos, solo representa un 28%. Entonces, cuando vemos que la inflación en general afecta más a los más pobres, pero sobre todo si la inflación, como es el caso que estamos observando en México y el mundo en estos tiempos, se da más en los precios de los alimentos, pues entonces este fenómeno se hace más fuerte. Y nosotros en el INCO nos dimos a la tarea desde mayo de estar analizando por decil de ingresos cómo le ha ido a la población. Y vemos que en julio a la población del decil más bajo de los ingresos, la inflación ya se le coloca en un 10.26%. Entonces, estamos pues prácticamente 2 puntos porcentuales por encima de la inflación global reportada por el INEGI el día de ayer. Déjame ahí hacer un apunte rápido, pero me interesaría que nos dijeras cómo se comporta la inflación para los otros deciles. La inflación es una canasta y no todo mundo tiene la misma inflación, es un promedio. Entonces, pues dependiendo de lo que uno consuma, esa es la inflación que tiene, ¿no? Así es, tal cual como lo dijiste, digamos, ni siquiera la inflación que tú personalmente en tu hogar pues observas es igual a la mía. Sí. Entonces, lo que hace el INEGI es que con una canasta de 299 productos genéricos, elabora pues una especie de canasta promedio, un mexicano o una mexicana promedio en todo el país, y a esa canasta se le va calculando cada quincena, cada mes, la inflación, y así conocemos la inflación general. Pero como estamos diciendo, pues no todos consumimos lo mismo. Entonces también el INEGI, en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, nos reporta cómo se comporta el gasto por decil de ingresos. A ver, cuéntanos, ya nos dijiste el más bajo, ¿cómo se comporta para el decil más alto? Sí, para el decil más alto, la inflación en su canasta de consumo está en el 8.05%. Está ligeramente por debajo de la inflación general. Si nos vamos a los ingresos medios, al decil 5 en particular, pues están ahorita ya por el 9.3%. Entonces, sí, definitivamente estamos viendo aquí una ampliación además de este fenómeno. Nosotros hicimos un cálculo retroactivo y lo observamos por ahí del año pasado, por noviembre. Estas diferencias eran más pequeñas. Lo que quiere decir es que esta diferencia entre la inflación en los deciles también se está haciendo cada vez más amplia. Y pues tiene todo el sentido del mundo. Si el huevo ya tiene un 37% de inflación en el año, pues definitivamente vamos a estar observando esto hacia adelante, que sea pues cada vez más difícil para quienes menos tienen soportar los impactos de la inflación. ¿La inflación más alta la paga el decil de menores ingresos? Sí. Así es. Bueno, entonces entre el decil más alto y el más bajo hay más de 2 puntos porcentuales de diferencia. Hay 2.21 puntos porcentuales de diferencia, y pues sí es bastante, y como decía, se va ampliando esta diferencia. ¿Es previsible que se siga ampliando en el resto del año o todavía no sabemos realmente cómo se va a comportar esto? Mira, por el comportamiento de la inflación en todo el mundo, que no ha cedido lo suficiente, en particular en los Estados Unidos, y dado el hecho de que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa, es muy previsible que los precios internacionales de los cereales, de muchas frutas, de muchas verduras, de muchos componentes de la alimentación,
sigan aumentando a lo largo del año. Esto va a hacer que este fenómeno se siga justamente haciendo cada vez más grande. Si vemos que la inflación de los alimentos en particular empieza a ser más baja, entonces probablemente este fenómeno se vaya componiendo, pero pues definitivamente le afecta a los hogares donde más duele. Pues muy interesante. ¿Cómo afecta la inflación a los hogares? Es el estudio realizado por el IMCO. ¿Dónde lo puede encontrar nuestra audiencia? Mira, este y todos nuestros estudios los pueden encontrar en imco.org.mx, Pascal, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en particular en Twitter estamos en @IMCOMX. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa hoy. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias a ti y hasta pronto. Muy amable, Jesús Carrillos, director de Economía Sostenible del IMCO.